Hombre, yo creo que hoy no es difícil intuir de qué nos va a hablar Antonio Martín Bomón en ese repaso que hace de las cosas que pasan importantes en los últimos 7 días en su semana según Bomón. Antonio, muy buenas. Muy buenos días. Investidura, más investidura, aunque hay noticias de última hora que también hay que comentar, claro. Pues sí. Y la verdad es que sobre todo hay noticias de última hora también que son preocupantes, porque evidentemente hemos visto, por ejemplo, hoy como Óscar Puente, el diputado que salió en réplica a Alberto Núñez Feijóo, en el tren ha sido por lo visto increpado por un pasajero. Óscar Puente ha pedido que se le expulsara porque dice que incluso en el AVE se le expulsara porque incluso le ha empujado, y ha tenido que acudir a la policía y se ha retrasado el AVE en salir de Valladolid 45 minutos, ¿no? Es decir, que esto ocurra muestra que evidentemente yo creo que los políticos deberían de empezar a pensar el nivel de crispación en el que se está cayendo con tanto enfrentamiento en todos los sentidos. Desde luego. Ayer vimos lo que pasó al alcalde de Madrid. Impresentable. Intolerable. Lo que hizo concejal Óscar Biondi del Partido Socialista, de irse y darle 3 cachetadas, porque no se puede decir que es que le haya tocado la cara. No, le dio 3 cachetadas cuando le decía te estás equivocando, en sentido amenazante. ¿Y este señor de dónde ha salido? Claro, pues yo coincido con él. ¿De qué gruta, de qué caverna ha salido este hombre? En algunos debates, en algunas tertulias que ha venido y he estado con él, y la verdad es que era un hombre demasiado fogoso, demasiado agresivo en su manera de ser. Y es que a mí me parece que se están acostumbrando a una manera de hacer política, que es la política prácticamente tuitera, que bueno, pues en eso Twitter hay buenas peligrosísimo, cosas, pero cuidado. Evidentemente están todos los odios en Twitter. El otro día, por ejemplo, lo vimos en el discurso de investidura de Óscar Puente, que salió más que a hacerle una réplica a Feijóo, a reventar el debate. Pues es que hizo un discurso tuitero que ni siquiera respondía a lo que había dicho Alberto Núñez Feijóo en sus palabras, y que salió a reventar un debate en una cámara como es el Congreso de los Diputados, que es una falta de respeto no ya solamente al oponente, al que ha presentado la investidura, sino a todos los españoles, porque allí están los representantes de todos los españoles. Pues sí, la verdad. Lo de Óscar Puente, de todas maneras, él ya ha contado en algún momento que ya tenía preparada su intervención 3 días antes. Claro. La sensación que da es que él pensó que Alberto Núñez Feijóo iba a ir por otro lado. Él tenía preparado su discurso y le dio lo mismo. No escuchó lo que dijo Alberto Núñez Feijóo y salió con lo suyo. Él intuía que Alberto Núñez Feijóo iba a decir esto de he sido la lista más votada y por lo tanto dejen gobernar a la lista más votada. No lo dijo en ningún momento Feijóo, pero él salió con ese discurso. Entonces, claro, llega un momento que dices, vamos a ver, esto, ¿por qué no se escuchan? ¿Por qué no hay un poquito de orden? ¿Por qué son tan maleducados? ¿Por qué estamos perdiendo las formas? El respeto al oponente. ¿Por qué se está convirtiendo al oponente político en enemigo feroz? Es que estamos cayendo en algo que es... Yo no sé muy bien, Antonio, si esto es los políticos que tenemos ahora, algunos políticos, clarísimamente, yo creo que todos los tenemos en la cabeza, ¿son un reflejo de la sociedad? ¿O es que la sociedad se está volviendo cada vez más violenta porque los políticos en estos momentos no tienen ningún empacho en insultar, en agredir? En fin, es una cosa tremenda. Yo creo, Eli, que no son el reflejo de la sociedad. Vamos a ver, en la sociedad hay violencia, pero es una minoría la que emplea la violencia. Se habla de la violencia de los jóvenes. Bueno, pero es una minoría de jóvenes, que evidentemente hay que atacar esa violencia por todos los medios, sin duda, y poner todos los remedios que haga falta. Pero la sociedad no es violenta. En la sociedad española convivimos en nuestros trabajos, en nuestras familias, personas que son de Vox, del PP, del Partido Socialista, de Podemos, y convivimos perfectamente. Bueno, probablemente no hablaremos de política, o si hablamos de política, somos respetuosos hablando de política para no caer en discusiones, pero la sociedad convive perfectamente. Y bueno, esto es lo que debería de ser la política española. Yo te digo que ahora esa teoría que se escucha ya en algunos políticos, que
que están enfrente son enemigos, no lo había escuchado jamás. Eran rivales políticos, pero oye, que pactaban constantemente y que se podían ir a tomar cervezas después del Congreso de los Diputados juntos, socialistas, comunistas y gente del Partido Popular. Es que a lo que se está llegando ahora es muy preocupante, y sobre todo porque es que sobre todo que llegó la nueva política a España, que trajo unas maneras con partidos como Podemos, etcétera, muy diferentes a las que se habían establecido hasta ese momento en España, que era una política más de consenso, como establece además la propia Constitución española, porque hay muchísimos temas que solamente pueden salir adelante por consenso, porque así lo establece la propia Constitución española. Bueno, pues han cambiado las formas, bueno, y empezamos pues que si los escraches, de los escraches vinieron otras maneras violentas. Bueno, es que ya las manifestaciones, bueno, ahora hemos visto, ya parece que lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre de 2017, pues no era violencia, sino que era ejercicio democrático de los ciudadanos. Bueno, pues no, pues esto los políticos tienen que cambiarlo. Y después de otra cosa que es también muy preocupante, y es el que la política día a día va cayendo más de su nivel. Es decir, el nivel en estos momentos es pésimo. Claro. Pero pésimo. Salvemos, porque tenemos todos conocidos y no queremos insultar a nadie. Pero prácticamente se puede hacer un juicio pensando que muchas veces la gente que se dedica a política es porque no podría ganarse un sueldo como el de la política en otro lugar. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, personas que desde la cuna, desde que tienen 16 años, son políticos y que llegan a los 67 años y siguen siendo políticos y no han salido de ahí en la vida. Y ese nivel se nota también en este Congreso de los Diputados, donde en vez de argumentos, lo único que se hace son gritos y pataleos. Efectivamente. Bueno, está ya en marcha esa segunda votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que previsiblemente va a perder, pero sí ha servido para varias cosas. Entre ellas, para que Junts y Esquerra Republicana, que estaban de uñas el uno con el otro, se unan. Y ahora aparecen los dos juntos diciendo que o amnistía y autodeterminación o no van a apoyar a Pedro Sánchez. ¿Qué va a ocurrir, Antonio? Bueno, pues el problema está en que, como tú verás, no solamente quieren mandar, que ya sabíamos que mandaban porque si no Pedro Sánchez no puede obtener la presidencia del gobierno, sino que quieren humillar a los españoles. Ya. Y vamos a ver, Pedro Sánchez tiene una papeleta muy importante encima de la mesa, porque hasta dónde estamos los españoles dispuestos a dejar que nos humillen quienes se quieren separar. En su propio partido, ¿no? Salvador Illa, por ejemplo, ya ha dicho que si las pretensiones de Junts y de Esquerra pasan por ahí, por cuestiones que son anticonstitucionales, eso no se puede aprobar de ninguna manera. Quiero decir, estamos hablando de Salvador Illa, del Partido Socialista, exministro de Sanidad. Claro. O sea, ya no solo es la vieja guardia, sino que incluso algunos socialistas que en estos momentos ejercen cargos públicos, hombre, tuercen el morrillo. Lo que pasa es que luego a la hora de la verdad se callan. Yo es que no me fío de este Partido Socialista, Eli, porque yo no sé si esto es una estrategia. Es decir, en estos momentos esta gente lanza la amnistía y la autodeterminación para que después decir, bueno, ven, la autodeterminación la dejamos para irlo hablando en una mesa de negociación posterior, y se tragan todos los demás la amnistía, y el Partido Socialista, Pedro Sánchez, vende que ha conseguido aplazar la autodeterminación, y que van a seguir dialogando porque es lo importante que puede hacer. Entonces no me fío de nada, pero desde luego vamos a ver, porque los españoles están cada día más atentos, y lo que sí es necesario es que esas negociaciones que pueda tener Pedro Sánchez con los independentistas tienen que tener luz y taquígrafos. Es decir, llegó la nueva política hablando de transparencia, y aquí cada vez es menos transparente todo. Se están tomando decisiones que incluso invaden la propia Constitución y la vida de las personas, y no nos cuentan nada los políticos sobre esas negociaciones. Bueno, vamos a ver si la nueva política tenía que ser, porque esa era la regeneración, ser transparentes,
bueno, pues en estas cuestiones hay que poner en marcha. Y creo que el debate del estado el debate de investidura ha servido para otra cuestión. Fíjate, a mí me parece que Feijóo es un gran desconocido todavía. Porque Feijóo ha hecho política en Galicia, y en Galicia evidentemente la gente lo conocía, y lo conocía cómo se comportaba en el Parlamento, en su día a día político, pero a nivel nacional no ha hecho nunca política, salvo algunas intervenciones que ha tenido en el Senado cuando era senador, pero... Sí, pero que tampoco han sido seguidas por la masa de votantes. Claro. O de posibles votantes de este país, claro. Muy encorsetado. Se le descubrió en el primer debate que hubo en televisión con Pedro Sánchez, que lo ganó de calle. Y ahora en este debate de investidura yo creo que mucha gente, incluso gente del Partido Popular, ha descubierto a quién es Feijóo. Es un Feijóo que es un gran parlamentario, que se mueve con soltura y que todos los que han ido saliendo a la tribuna del Congreso de los Diputados, pues evidentemente Feijóo ha quedado por encima de todos ellos y todos se han ido con la contestación. Yo solo te hago una imagen. A ver. Yo veía en el Congreso de los Diputados como los ministros estaban todos mirando constantemente el teléfono móvil. Y es porque cuando alguno miraba a Feijóo se ha llevado incluso algún varapalo. Era como cuando vas al teatro y ahí está el monologuista que siempre se mete con el público y el público se agacha y se mete debajo del asiento para que no le digan nada. El mago que va a sacar a alguien y todo el mundo silba mirando para otro lado. Eso parecían los ministros esta semana en el Congreso de los Diputados, es decir, que no se estaban sintiendo cómodos por cómo estaba actuando Feijóo. Feijóo ha sido la gran revelación y ha demostrado que está muy por encima en el Congreso de los Diputados. Y a mí me parece que la otra gran revelación es que Sánchez sabe quién es Feijóo, porque lo vivió en el primer debate y evidentemente ha tratado de rehuir este debate para poderlo tener cuando sea su investidura y no en estos momentos. Pero ha huido y en España las huidas no son buenas. Y sobre todo, si después huyes y colocas ni siquiera el segundo que tienes, sino al primo de Zumosol, que es Óscar Puente, pues la gente, esas cosas en España, gente que es moderada normalmente, no gusta. Pues a saber lo que pasa por la cabeza de Pedro Sánchez en este momento, porque las posibilidades son dos, son varias. Luego hay variaciones dentro de cada posibilidad. Una es que Pedro Sánchez se presente a la investidura, que el rey levante la bandera verde para que presente la investidura y se lo lleve de calle porque tiene los votos necesarios y siga otra legislatura. Que haga eso mismo y a última hora le pongan en tal brete Esquerra y Junts que tenga que decir que no y pierda la investidura. Y otra es que directamente vayamos a unas nuevas elecciones. Claro. ¿Cuál ves tú más factible? Se supone... Esto es hacer política ficción, porque cuando hablamos de Pedro Sánchez, se supone en primer nadie lugar sabe lo que piensa. Si en las consultas que va a hacer el rey esta semana obtiene información por parte de los grupos parlamentarios de que Pedro Sánchez tiene 176 escaños que le van a votar, pues evidentemente lo proponga como candidato. Pero el problema es que a esas negociaciones no van a acudir ni Esquerra Republicana, ni Junts, ni otros grupos políticos. Y por tanto esos grupos de propia voz al rey no se lo van a decir. Se lo tendría que decir Pedro Sánchez, que tiene un pacto cerrado. Y por consiguiente, si va con un pacto cerrado ante el rey, lo que tendría es que dar explicaciones de qué ha concedido para que haya ese pacto. Porque claro, abrir en estos momentos el melón de otro candidato que empiece a negociar durante meses la posibilidad de ser el presidente, pues me parece arriesgado para el propio rey y arriesgado para la democracia el que vuelva a perder Pedro Sánchez ahí. Y ojo, que tal y como se está poniendo en estos momentos el nacionalismo, y sobre todo porque están en manos de un hombre como Puigdemont, que es un fugado de la justicia y una persona que ha demostrado que tiene un carácter voluble constantemente y es un caprichoso, pues ponerse en manos de una persona como esta para una investidura puede ocurrir que mañana no le vote.
y por tanto que tengamos que ir a una repetición electoral porque le ha dado la ventolera a Puigdemont, porque ha entendido que eso es mejor para las próximas elecciones, para que su partido gane las próximas elecciones en Cataluña. Por tanto, yo ahora mismo no descartaría ninguna posibilidad. Pedro Sánchez se está mostrando muy seguro de que va a conseguir la investidura. Él sabrá lo que ha pactado con unos y con otros, pero desde luego yo ahora mismo veo las cosas complicadas. Fíjate, hablamos mucho de Cataluña porque, hombre, es muy llamativo que estemos pendientes de un fugado de la justicia para formar gobierno y además con unas exigencias que son claramente, hoy por hoy, anticonstitucionales. Pero, ¿qué habrá pactado Pedro Sánchez con PNV y con Bildu? Habrá pactado también, porque no nos estamos fijando en esto, ¿eh? No. A lo mejor quizá haya pactado el apoyo del Partido Socialista en las próximas elecciones vascas a uno o a otro, pero es que son rivales. ¿Qué les ha prometido? Mira, Feijóo ha estado muy bien en este debate, porque evidentemente a Bildu le ha contestado, pero bueno, la contestación con Bildu era de carril, sí. La contestación que le va a dar siempre un miembro del Partido Popular a una persona que ha llevado 46 etarras en sus listas en las últimas elecciones municipales, por dignidad, lógicamente, de las víctimas, es lo que tiene que contestar el presidente del Partido Popular. Pero, sin embargo, al PNV, ojo, que ha entrado al propio debate yendo directo al público del PNV, al votante del PNV. Es decir, oiga, yo voy a compartir con ustedes en el País Vasco y usted va a tener que explicar por qué le da la mano a Pedro Sánchez y qué acuerdos tiene con Pedro Sánchez para que a sus votantes, que son conservadores, más incluso que el votante del Partido Popular en el País Vasco, les convenza de que van a hacer una política económica que se la va a marcar Podemos o el propio Bildu. Claro, a mí lo único que me cabe ante la cerrazón del PNV en este sentido es que ha llegado a un pacto con Pedro Sánchez, de manera que el PNV sabe que Bildu puede ganar las elecciones, pero que el Partido Socialista va a pactar con el PNV para que siga gobernando el PNV. Pero viendo los cambios de opinión que tiene Pedro Sánchez es un riesgo enorme. No, además, perdona, se ha prometido eso al PNV que ha prometido a Bildu. Claro, porque mañana puede ocurrir. Porque Bildu le va a decir lo mismo. Oiga, yo le apoyo a usted si después de las elecciones vascas usted es llave, me tendrá que respaldar a mí. No le puedes prometer lo mismo a dos partidos que se presentan a las mismas elecciones porque no ha lugar. De momento el PNV tendría que darse cuenta y tentarse la ropa viendo la normalización que ha hecho el Partido Socialista de Bildu, que lo ha llevado a que sea primera fuerza en el País Vasco, esa normalización del Partido Socialista de Bildu. Y después, pues nadie puede descartar que en el momento en que se celebren las elecciones, el Partido Socialista diga que el PNV es un partido muy de derechas y que evidentemente él se siente más cómodo pactando con la izquierda abertzale, que es el Otegi, y con Podemos allí, y hagan un tripartito como el que hizo Maragall en Cataluña con Esquerra Republicana, el Partido Socialista y el Partido Comunista en aquella época. Congreso de los Diputados, tendremos hoy esa segunda votación de investidura. Y seguramente la semana que viene, o poco más, comenzará una nueva ronda de contactos con el rey y veremos a ver qué es lo que ocurre a partir de ese momento. Salimos de la política un poquito, no dejamos la violencia. Tremendo lo que ha ocurrido. Ha sido en un colegio de Jerez de la Frontera. Un alumno, 14 años creo, ha sacado un cuchillo y se ha dedicado a acuchillar a compañeros y a profesores. Esto que antes nos parecía que solo ocurría en Estados Unidos y que solo pasaba en las películas, es que lo estamos viendo. No es el primer caso, además, que tenemos en nuestro país de un alumno que de pronto, bueno, aquí no tiramos de arma de fuego porque no está tan al alcance de la gente como lo puede estar en Estados Unidos. Aquí tiramos de cuchillo de cocina directamente. ¿Qué está pasando con la gente, con la gente joven? Claro, es que la violencia cada vez es mayor entre los jóvenes. Es decir, fíjate tú, las peleas que vemos constantemente en las redes sociales, que son grabadas, palizas a chicos, jaleadas por los propios compañeros, ¿no? Es
decir, a mí me parece que es un tema que debemos de tomarlo en serio. Este caso, evidentemente, este es un hombre que al parecer tenía unos problemas y le han hecho unas bromas que, bueno, pues ha magnificado, y claro, yo no voy a justificar la agresión que ha tenido. No. Pero, y evidentemente, bueno, pues con 14 años que tiene, pues, como es imputable, pues la ley va a caer sobre él. Pero sí es cierto que en estos momentos, en España, la violencia juvenil hay que tomársela mucho más en serio. Es decir, la violencia en los colegios, el bullying que se está produciendo, el que la inmensa mayoría de las veces los profesores digan que no se han enterado de este bullying. Los padres que prácticamente agreden a los profesores porque dicen algo de sus hijos. Mira, Francia ha visto que ha llegado a tal punto la violencia en los colegios que ya se han tomado medidas especiales y 3 ministerios están interviniendo para cortar esa violencia en los colegios. Nosotros deberíamos, no somos Francia, evidentemente, pero deberíamos tomar medidas antes sobre los acosos escolares y la violencia entre nuestros jóvenes y tomar medidas realmente yendo a la raíz del problema. Si el problema es el acceso a Internet, pues habrá que buscar medidas para que los niños, hasta que no tengan posibilidad de realmente entrar en Internet, no entren en Internet de esa manera, en las páginas que no deben de entrar. O si los profesores no están atentos a que los niños, por miedo de los propios profesores, a que los niños, unos niños hacen bullying a otros, pues algunas fórmulas de inspección para que eso se resuelva. Pero desde luego lo que no podemos es seguir haciendo que esto crezca, porque a mí me parece que ya las bandas juveniles violentas, por ejemplo en Madrid, son un problema serio que está afectando prácticamente ya a todo tipo de colegios, ¿eh? Tremendo lo que ocurre en la política, tremendo lo que ocurre en los colegios, tremendo lo que ocurre en el deporte. Aquí no se salva nadie. Fíjate el Barça, ¿cómo está? Madre mía, en fin. Acusado del cohecho. Veremos a ver de aquí a la semana que viene cómo queda por de pronto la votación de hoy en el Congreso, que parece que está cantada. Pero bueno, habrá que comentarlo la semana que viene y veremos también si el rey abre esa ronda de contactos. Ese era el problema que tú decías hace un momento. Es decir, está decantada. O sea, que las personas van a hablar al Congreso de los Diputados y ya sabemos todo el mundo que no van a convencer a nadie. Es decir, nadie vota en conciencia. La gente vota según le marcan su directiva de los partidos. Eso da para mucho. Claro. Lo de la disciplina de partido da para hablar 2 horas. En fin, Antonio, que tienes mucho trabajo por delante, que tienes que dirigir un periódico, que tienes que dar fe y contar lo que ocurre en nuestro país en todos los aspectos, pero en el Congreso de los Diputados fundamentalmente, porque a todos nos va mucho en ello, ¿eh? O sea que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Eli. Muchas gracias. Adiós.